Buenos días, señores. Mi nombre es Nidel Chaer, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto, Estado Lara. Voy a hablarles en este video acerca de la política, sus características, sus ventajas, desventajas y conceptos. La política trata de gobernar, como bien sabemos, de una organización en la sociedad humana que trata de gobernar el Estado. Podría ser también instituciones, podría ser a nivel de estados también, en forma plural. Esta también actividad, que es la política, es la aspiración de gobernar dentro de un estado, dentro de una nación, y en esta unificar los ciudadanos en una sola palabra, representar a los ciudadanos en un determinado hecho, circunstancia, tiempo. ¿Por qué hablamos de tiempo? Porque dentro de un mandato político mayormente, si es democrático, tiene que haber lapsos de tiempo acorde para tu gobierno. Como bien sabemos, para tu gobierno, y la política es la esencia humana para la esencia de los humanos para poderse relacionar, porque solamente políticamente nosotros podemos, siendo políticos, relacionarnos de una forma adecuada, ya que las personas que no son políticos por naturaleza, no quiero decir que políticos por doctrina o políticos por pensar, no, la política te hace blando, te hace conciliador, te hace entendible, y dejar que te relaciones, las relaciones intrahumanas sean mucho más flexibles y acordes a la realidad. Si no vamos a ir al concepto de política, la política es un arte, ¿sí? Es un arte, ya que de ese arte emana todo lo que acabo de decir. Es una doctrina también, porque si no vamos a ir al concepto, podría ser, hay diferentes tipos de política, y esta se relaciona con la doctrina. Ejemplo de eso, hay políticas erradas como la política nazi, la política armamentista, perdón, la política, hay doctrinas de derecha, de izquierda, por ejemplo, la doctrina china, que es una política mixta, etcétera. Hay muchos tipos. La política, por ejemplo, rusa, la política, hay de Lenin, de Marx, muchos pensadores en la política que a lo largo de los años nos han demostrado diferentes tipos de política y diferentes tipos de doctrina. También nos vamos a ir a otro factor que dentro del concepto, que es la diplomacia. La política es la diplomacia. Dentro de la política hay diplomacia entre los estados. Por ejemplo, en la ONU es un factor netamente, supuestamente no debería ser político, pero lo gobiernan políticos. Por ejemplo, ahorita quien gobierna la parte de acá, nos representa en Sudamérica, Michelle Bachelet, que es una expresidenta, un ejemplo de esto, ¿no? La parte de derechos humanos y eso. La tendencia es una tendencia porque de acuerdo a los pensamientos los factores que evolucionan dentro de la sociedad, esta tendencia cambia, baja, etcétera. Marketing político de personas cambia. Es la preservación del poder en un país. ¿Ok? Eso no hace falta explicarlo, se sobreentiende para no alargar el video. Las características de la política tiene ventajas, tiene desventajas, por supuesto, porque las ventajas, por ejemplo, es la resolución de conflictos dentro de determinados hechos o circunstancias en un país. Eso es la ventaja. La convivencia adecuada es otra ventaja. El crecimiento social, el crecimiento humano, que nos permitirá a nosotros crecer como sociedad y a ir a avanzar. Podemos tener muchos avances mutuos dentro de la política. Las desventajas, por ejemplo, son los engaños dentro de la política, porque siempre hay personas sin ética o sin moral que te prometen y te engañan. La manipulación, la hegemonía de poder,
la falta de ética política que te permitiría llegar legalmente a un puesto político para que tú luego te salgas de lo adecuado, el retroceso y llegar a la dictadura. Ejemplo, por ejemplo, de todo esto es, por ejemplo, de ejemplos malos, dictaduras, reinados, el hitlerismo, por ejemplo, la doctrina nazi. Y ejemplos positivos es la resolución de conflictos, el diálogo. No solo la política no es solamente gobernar. La política es desde que, como les dije, convivir en paz. Es maniobrar, conciliar, solucionar, hasta gobernar mixtamente dentro de esas conciliaciones, unir a la sociedad para dentro de un proceso de votos. El que tenga el mayor porcentaje es el que tendría derecho a gobernar y a representar. Gracias.